Buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradecimiento a Cepime, a mi amigo Rodolfo Gámez, a Analía, por la oportunidad de tener unas palabritas con ustedes. Lo segundo que le diría es que un abrazo fraterno de mi tierra, Andalucía, que algunos conocerán, sur de España. Vengo en representación, en este caso, de la coordinación del Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local, impulsada por dos instituciones, el Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional, FAMSI, y por ARPNUD, que en ambos casos tengo el placer y el honor de representar en esta tarde. Por otra parte, deciros que vengo de una ciudad que se llama Córdoba, homóloga a la de ustedes, patrimonio de la humanidad, que ha dado califas, emperadores romanos, pensadores como Séneca y algún que otro buen torero, y que tuvimos la suerte de hacer una miriada de realidades entre la cultura islámica, cristiana y judía. Y eso, sin duda alguna, imprime carácter en nuestra propuesta. Otra de las características interesantes de nuestra Andalucía es que estamos más cerca de África que de Europa. Cosa interesante en cuanto a puente. De hecho, yo estoy mucho más cerca de Marruecos, de Casablanca, que de Madrid. Eso también imprime carácter. Bueno, dicho esto, de verdad que un placer compartir con ustedes este ratito. Voy a ser muy breve. Y seré breve porque siempre digo, y cuando tengo la fortuna de compartir con mi amigo Pablo Costamaña alguna intervención, como la que comentó en Quito, que debemos reconocer que lo pasamos realmente bien, dándonos esa oportunidad de plantear nuestras cosas. Creo que el porqué de hacer un foro mundial sobre este tema, de alguna manera, creo que Pablo ha puesto la base fundamental. Y sobre todo un foro que se llama Nuevas Miradas para Tiempo de Cambio. Creo que le voy a dar 2 o 3 datos que nos inspiraron hace como año y medio que venimos rumiando este tema en los despachos, en las cabezas, la necesidad, y que evidentemente en el último año ha tomado un proceso de aceleración que han comentado los distintos foros y los distintos seminarios que teníamos. Me gusta recordar 2 cifras que son interesantes, que a veces no pensamos sobre ello. Hoy, año 2010, manejamos más conocimiento que el conocimiento acumulado en los últimos 5.000 años. Hoy, año 2010, nuestro conocimiento se duplica cada 3 meses. 2012, para algunos una fecha mítica, incluso algunos dicen que el fin de la civilización, hay para todo. Lo que sí es cierto es que el conocimiento se duplicará cada 3 días. Esto, que es una cifra que uno ni siquiera es capaz de mirar y de percibir, nos indica algo interesante. Manejamos, más que la sociedad del conocimiento, la sociedad de la aceleración. Vivimos en sociedades aceleradas. Y más que un problema de conocimiento, aquellos que estamos creando los territorios, creemos que crear en los territorios tiene mucho más que ver con lo que creemos que con lo que sabemos. Y en ese creer tiene mucho que ver los paradigmas. Las miradas. A mí me gusta hablar más de mirada que de paradigma. Creo que no es tanto un tema de conocimiento, sino qué mirada le vamos a poner a ese conocimiento para generar desarrollo. Es una preocupación que viene. Hoy Pablo ha hecho una excelente exposición en torno, por lo menos, a la visión latinoamericana y europea de por dónde va, no ya la Agencia de Desarrollo Local, sino el desarrollo en sí mismo. Me parece que ha puesto el punto focal en algo que el foro quiere poner en el centro del debate. Si hablamos de territorio, tiene sentido hablar de territorio porque en el territorio ocurre la vida de las personas, esencialmente, ocurre la vida cotidiana, eso que llamamos recursos humanos y que no somos recursos, sino que somos simplemente personas y humanos. Entonces, teníamos una preocupación sobre que ha ocurrido muchas cosas,
Están ocurriendo muchas cosas a una velocidad acelerada, hay mucho conocimiento del cual no tenemos acceso a él y fundamentalmente hay nuevas miradas, nuevos paradigmas que se nos escapan. Y estamos mirando al territorio, a la realidad, con gafas que pertenecen posiblemente a una forma de pensar del siglo XIX o en todo caso siglo XX. Ambos casos concordarán conmigo que son del siglo pasado, en el mejor de los casos. Bien, y en eso tendríamos como dos miopías que nos preocupaban. Una, la miopía de la economía o el economicismo, traducir todo lo que tiene que ver con desarrollo humano y territorial o económico. Hoy Pablo decía de que siendo cierto que eso es así, es una dimensión sin duda alguna importantísima, no es ya ni la única y probablemente en algunos casos ni siquiera explique los procesos de desarrollo en algunos territorios. La segunda tiene que ver con el cortoplacismo. No estamos abonados al corto plazo y somos bastante míopes a la hora de percibir el largo plazo. Y más cuando eso lo metemos en un contexto donde el conocimiento se va a duplicar cada 3 días. Imagínese el factor tiempo, cómo juega ahí con respecto a los conocimientos. Y el tercer factor interesante o tercera miopía tiene que ver con mirarse el ombligo. Aquí se dice igual, ¿no? Mirarse el ombligo. En Uruguay diría manejarse la chacrita. En cada lado dice, bueno, en el fondo es una visión muy localista de lo que ocurre en el mundo. Bien, permitirme esta digresión por el tema de por qué un foro mundial de agencia y por qué el título este de territorio, economía y gobernanza local, una nueva mirada para tiempo de cambio. Y eso es lo primero que nos convocaba. Y lo que nos convocaba fundamentalmente era no hacer un foro. Es decir, cuando uno piensa, claro, vamos a ver, seamos claros y permitidme el humor. Marzo, Sevilla, España, el éxito está garantizado. ¿Quién no quiere venir a Sevilla en marzo a estar 3 días pasándola bien, escuchando conferencias interesantes, intercambiando y quién sabe lo que puede ocurrir en la vida? Bien, eso está garantizado. Pero me parece que focalizar el foro mundial o pensar en el foro mundial en algo que va a ocurrir durante 3 días, en este caso en Sevilla, como podría ocurrir en cualquier otro lado del mundo, me parecería que sería un error. Sevilla o el Foro Mundial no es una actividad concreta de 3 días que va a ocurrir en marzo. El Foro Mundial es un proceso que ya ha empezado. Ya ha empezado hace en torno a 5 o 6 meses, como ha comentado los compañeros, con procesos que se están dando en América Latina. Paralelamente a este foro estamos hoy o ayer, se supone que teníamos que tener un seminario en Dakar, Senegal, se va a realizar en Siria, se está realizando en Vietnam, se va a realizar en Sri Lanka. Es decir, es un proceso de preparación, de precisamente poner un proceso de reflexión, de pensamiento en red en torno a qué está ocurriendo, qué va a ocurrir, hacia qué tipo de desarrollo, desarrollo local vamos y fundamentalmente cuál va a ser el papel de la Agencia de Desarrollo en esto que llamamos el enfoque humano, solidario y sostenible de desarrollo. Es algo que ya está ocurriendo. Por lo tanto, el foro será un hito más en este proceso de construcción de algo que nosotros consideramos importante, que es probablemente estoy totalmente seguro, no hay un único modelo de abordaje, hoy lo manifestaba Pablo. Si a eso lo elevamos además a escala mundial, imaginarse la heterogeneidad que puede haber entre agencias, entre modelos, público-privado, etcétera. Si eso lo elevamos a nivel mundial, imagínense la heterogeneidad en la que estamos. Por lo tanto, no aspiramos a tener un modelo consensuado a partir de este foro mundial, pero sí consideramos que podemos construir un discurso. Podemos construir un discurso en torno a compartir los paradigmas sobre lo que vamos a construir el desarrollo local, o estamos construyendo el desarrollo local. Por lo tanto, el Foro Mundial es un proceso de reflexión conjunta que lo que intenta es precisamente construir o ir construyendo como un proceso de discurso consensuado en torno al desarrollo local basado en el enfoque humano, solidario y sostenible. ¿Qué objetivos nos planteamos? Por 3 grandes bloques. Uno, reflexionar y debatir, como comentaba. Otro, generar y producir, y ahora me explicaré. Y el otro, actuar y desarrollar. En cuanto a reflexionar y debatir, comentar en este momento que ya a esta altura
tenemos, luego comentaré las 11 áreas temáticas que va a tratar el foro mundial. Ya tenemos los documentos elaborados en este caso por 11 expertos y expertas a nivel mundial. En el caso argentino, como no podía ser de otra manera, es Pablo Costamaña quien ha representado una de las áreas temáticas que tiene que ver con la innovación y el territorio, pero hay gente de África, hay gente de Asia y hay gente de Europa trabajando en distintas áreas que ahora comentaré. Por lo tanto, estamos generando una masa crítica que nos permitan precisamente elementos de discusión, de reflexión, para ir construyendo ese discurso, que en todo caso será una mirada calidoscópica, porque no puede ser de otra manera, no va a ser una única mirada en torno al territorio, al desarrollo, a lo humano, a lo que acontece. Pero yo creo que con ese norte claro de que el territorio y lo local, si tiene sentido, es porque ocurre vida en ese contexto. Y por lo tanto, creo que estamos ante un reto interesante.